Hubo un tiempo en que el primer Renault 5 irrumpió como una pequeña bomba, sacudiendo el incipiente mundo de los coches urbanos. Por otro lado, el R5 no ofrecía realmente lujo, sino es el de poder permitirse un coche nuevo sin gastar demasiado. Los locos del volante podían desahogarse con una versión alpina o incluso turbo para los más entusiastas. Pero de ahí a calificar el modelo básico de Renault de elegante era una exageración. Luego, en septiembre de 1984, todo cambió, llegó el Super 5 y Renault tuvo que redoblar sus esfuerzos. El Peugeot 205 llegó como un bulldozer, forzando a la Régie a replantearse sus bases. El Gran Turismo Turbo se enfrentaba directamente al 205 Gran Turismo, uno con su enfoque de agregar un turbo y ver qué sucede. Las GTX y Baccarat hicieron algo audaz. Trajeron un toque de lujo a una categoría que hasta entonces ignoraba completamente esa palabra. Así que hoy volvemos a la historia de los primeros coches urbanos de lujo. En 1983, Peugeot lanzó su poderoso modelo 205. Esta pequeña leona no tardó en presentarse en una versión que hacía babear a todo el mundo. La Gran Turismo Inyección se lanzó en marzo 84, seguida de cerca por la Turbo 16, solo 200 ejemplares, pero con un aura increíble. En 1984, Peugeot se asoció con Lacoste para crear un 205 más elegante que se vendió hasta 1986. Y ese mismo año, la 205 se presenta en versión descapotable, en versión CT y CT1 para hacer el pequeño Socialien aún más genial. Para el Renault 5, la competencia se volvía feroz en sus nichos de moda. Para la marca de los rombos había que jugar apretado. El Super 5 aún resistía en volumen de ventas. Pero en términos de atractivo sexual era superada por un 205, más seductor en muchos aspectos. Así que fue difícil para nuestro Super 5. Esta apareció en septiembre de 1984, con un año de retraso sobre la A. Allí donde Peugeot lo había roto todo. Con ese bendito número que rompía totalmente con el 104, el Super 5 jugaba la carta de la continuidad. Más bien parecía un gran lifting, más que una verdadera novedad. Gracias a la popularidad del antiguo 5, Renault mantuvo una buena parte de clientes fieles. Pero, por primera vez, la competencia era en serio. En este sector, el dinero se hace en las versiones bien equipadas o de alta gama, no en los modelos básicos. Y en ese juego, Peugeot ya era el rey. 332,000 unidades para el 205 Gran Turismo Inyección contra solo 160,000 para el Super 5 Gran Turismo Turbo. Añade a eso 72,500 cabriolets, 205 contra un puñado en Renault, a través del belga EBS alrededor de 24,000 Lacoste y los innumerables Roland Garros, a partir de 1989. ¿Ves a dónde quiero llegar? El 205 era infinitamente más rentable para Peugeot que el 5 para Renault, pero Renault tuvo buen olfato. En 1987, el 205 Lacoste había terminado y el Roland Garros aún no estaba en los planos. La Régie entonces capturó una veta de oro, el coche urbano chic, valorizante, casi de moda. El segundo coche de la señora en los barrios elegantes, pero que el señor tomaría con gusto para un paseo el fin de semana. En junio de 1987, de este golpe de genio de marketing, nacieron dos bombas, el Renault 5 GTX, disponible en 3 y 5 puertas. 70,200 francos para la primera, 75,800 francos para la segunda y la 5. Baccarat solo en 3 puertas, a un precio que hacía toser a 90,700 francos, apenas menos que la Gran Turismo Turbo, que se ofrecía por 1,000 francos más. En apariencia, GTX y Baccarat se asemejaban por sus parachoques del color de la carrocería. Bajo el capó, ambos compartían el 1,721 centímetros cúbicos del Renault 20 y uno con 90 caballos para complacer al señor. Todo en un coche de solo 825 kilos. Ventanas tintadas y eléctricas delanteras, dirección asistida, cierre centralizado, tapicería de terciopelo. Para la GTX ya era bastante bueno para la época, pero para la Baccarat estábamos entrando en otra dimensión. Interior de cuero Connolly en asientos, volante y tablero color personalizado. Y la guinda del pastel, un bolsillo debajo del maletero para que la señora pueda guardar su vestido sin arrugas o el señor su traje.
Este tipo de refinamiento lo encontraremos más tarde en el Renault 25 Baccarat. En 1988, Renault había llevado el buen gusto hasta poner 90 caballos en el Baccarat, pero solo en caja manual de 5 velocidades. Para la caja automática de 3 velocidades, había que conformarse con el 1397 cm, 3 de 68 caballos, que transformaba el coche en una verdadera babosa. En esa época, las cajas automáticas eran consideradas para mujeres, así que no les daban potencia. Otra época, ¿no es así? Como resultado, esta versión es hoy en día ultra rara, porque nadie quería un motor tan flojo. Las GTX y Baccarat, renombradas como Monaco en Gran Bretaña, exclusivas en Alemania, se produjeron hasta junio de 1991 con alrededor de 25.000 ejemplares. En el mismo año, 4 años después del lanzamiento de los pequeños Renault de lujo, Peugeot intenta reaccionar después del hecho y saca el 205 Gentry para responder al R5 Baccarat, que ya no se producía, y al futuro Clio Baccarat, que estaba por llegar. El 205, presentado como una opción elegante, destaca por su presentación refinada. Apoyabrazos de cuero, rines de aleación, pintura metalizada, retrovisor eléctrico y desempañante, insertos de madera, acabado premium y aire acondicionado en ciertos modelos. Impulsada por un 1.9 litros de 105 caballos, a menudo se vende con la caja de cambios automática opcional, ofrece un rendimiento decente, pero lejos de la agresividad de un Gran Turismo inyección. Pero la Gentry tiene dificultades para imponerse y no alcanza el mismo estatus de ícono. En cualquier caso, en aquel entonces, porque hoy es muy diferente. Peugeot apuntaba al mismo nicho burgués, pero Renault mantenía una ventaja en términos de prestigio. De hecho, Peugeot no vio venir el golpe y dejó que el Super Sim Baccarat se estableciera en el mercado de los autos urbanos de lujo. Cuando el León reaccionó, ya era demasiado tarde y el reflejo en los barrios acomodados era volcarse hacia Renault. Sin embargo, la 205 Gentry, producida de 1991 a 1994, rebosaba calidad. Aunque solo estaba disponible en 3 puertas, ofrecía 2 colores específicos, ya sea el verde Sorento o el beige Mayfair, equipada con el mismo kit de carrocería que la Gran Turismo inyección, pero con inserciones color aluminio en vez de rojo. Y usted, por cierto, ¿prefiere la R5 Baccarat, la Clio Baccarat o la 205 Gentry? Díganme eso en los comentarios. Sin duda, la Renault 5 Baccarat dejó su huella en su tiempo. Ella inició la serie de Baccarat, que luego se retomó en la 25, Clio, Safran, R19 y 21. Antes de ser inicial, tras perder un juicio contra cristalerías. Baccarat lástima, porque el nombre Baccarat evocaba el glamour de los casinos y las mesas de juego. No precisamente la cristalería, por prestigiosa que sea. Un acuerdo era posible, pero no se logró. Y seamos honestos, Inicial nunca logró posicionar a Renault en el universo del lujo, como lo hizo Baccarat. ¿Tienes algún recuerdo en un Renault 5? Dígame eso en los comentarios. Y, por supuesto, suscríbanse para no perderse nuestros próximos videos.